Literatura universal de primero de bachillerato. Hoy estudiaremos la literatura antigua, en concreto china. El primer tema de este libro está dedicado a la literatura antigua, dentro de la cual estudiaremos la literatura china, la literatura de la India, la literatura hebrea y las literaturas clásicas, tanto la griega como la latina. Es importante que conozcamos algunas características generales de estas literaturas antiguas, como son su dependencia del hecho religioso, de las creencias, el componente también mítico y fantástico de algunas de estas obras, el que supongan muchas veces una recopilación de antiguas tradiciones o leyendas, obras también a su vez que no se han escrito en un momento dado, sino que a lo largo de unos determinados periodos se han ido construyendo, como en el caso, por ejemplo, de la Biblia. También que llegan a convertirse, como el citado anteriormente la Biblia o el Corán, con obras de carácter sagrado. Y en muchas ocasiones hablan de héroes legendarios, personajes antiguos, míticos, a la vez que son ciertamente unas cosmogonías, unas visiones del mundo, las que encontramos en estos textos antiguos. Y no olvidarnos tampoco del carácter didáctico, moralizante, a través de fábulas o cuentos que encontramos en estas literaturas antiguas. En el vídeo de hoy nos centraremos en la literatura china, haciendo referencia en primer lugar a dos grandes pensadores, a Confucio, que es el representante del confucianismo, y a Lao Tse, que representa el taoísmo, dos doctrinas en cierto sentido opuestas, pero que están muy presentes en la literatura china, del mismo modo que en la cultura y en el pensamiento de esta cultura tan antigua. Nos vamos a centrar en tres obras destacadas dentro de la literatura antigua china, aunque hay otras, pero estas han tenido en cierto sentido bastante influencia posterior. Nos referimos al I Ching o Libro de los Cambios, al Tao Te Ching atribuido a Lao Tse y al Arte de la Guerra de Sun Tzu. El I Ching o Libro de las Mutaciones o de los Cambios debió escribirse en sus comienzos hacia 1200 a.C. Posteriormente fue aumentado en su contenido original. Su procedencia es taoísta y no confucianista. Se cree que describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modo en que se resolverá en el futuro si se adopta la decisión o la postura más correcta. El I Ching o Libro de los Cambios supone un universo regido por el principio del cambio y la relación dialéctica entre los opuestos. Está compuesto por 64 hexagramas y desde el punto de vista cosmogónico este libro describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto la tierra es receptora y fecundadora de esa energía primaria. Se puede decir que el I Ching considera el cambio como la única realidad existente. El Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, es un texto corto de unos 5.000 caracteres dividido en 81 capítulos y secciones. En cuanto a su datación, se especula que pudo estar compuesto entre el siglo IV o siglo III a.C. En sus 81 capítulos, a través de diversos aforismos, el autor nos define una sabiduría práctica, da consejo a los gobernantes, incluso parece que nos da algunas nociones de alquimia con el fin de alcanzar la inmortalidad. Es una obra filosófica, para algunos metafísica, y gira en torno al concepto del Tao, lo que le da un carácter un tanto filosófico y místico. El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, es un tratado militar que nos describe tácticas y estrategias militares que ha tenido una gran influencia hasta llegar a nuestros días, puesto que es un libro que se estudia en muchas academias militares. En esta obra, Sun Tzu explica al detalle los preparativos previos a la guerra, estrategias de engaño, disposición de tropas en el campo de batalla, el armamento que se ha de utilizar, etc. Y muchas veces cómo intentar dominar al enemigo sin llegar al enfrentamiento cara a cara. Como hemos dicho antes, esta obra ha tenido una gran influencia no solo en el campo militar, sino incluso se ha utilizado en el campo de los negocios, intentando aplicar esos conocimientos a las estrategias comerciales.